Imagina un lugar donde estaba recopilado todo el conocimiento del mundo antiguo. Un sitio donde las mentes más brillantes de la antigüedad, desde Egipto hasta la India, desde Grecia hasta Babilonia, compartían y ampliaban los límites de la comprensión humana. Ese lugar existió y desapareció en las sombras del tiempo. La Biblioteca de Alejandría no era solo un edificio lleno de pergaminos. Era el corazón palpitante del saber, un faro de iluminación en una era donde la ignorancia reinaba. Pero un día ardió, o al menos, eso es lo que nos han hecho creer, que fue realmente destruido. Y lo más importante, ¿qué secretos pudieron haber sobrevivido? Se dice que entre sus estanterías había mapas de tierras desconocidas, manuscritos de civilizaciones perdidas y conocimientos científicos adelantados por siglos. ¿Podría haber habido pruebas de que la humanidad alcanzó un nivel tecnológico superior al que imaginamos? ¿Acaso escondía evidencias de contacto con culturas más avanzadas, incluso de otros mundos? Pero la gran pregunta es, ¿quién realmente destruyó la Biblioteca de Alejandría? A lo largo de los siglos, distintos grupos han sido culpados de su caída, pero los detalles siguen envueltos en misterio. ¿Fue un incendio accidental o un acto deliberado para borrar verdades incómodas? Hoy vamos a explorar lo que pudo haberse perdido para siempre, o lo que aún podría estar oculto. Pero para entenderlo, primero debemos conocer cómo surgió este enigmático templo del saber y cuál era su verdadero propósito. Para entender la magnitud de la Biblioteca de Alejandría, primero debemos viajar a sus orígenes. Su historia comienza en el siglo III a.C., en la legendaria ciudad de Alejandría, Egipto, un centro cultural y comercial del mundo antiguo. Fue fundada por orden de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, pero quien la elevó a su máximo esplendor fue su hijo, Ptolomeo II. Su ambición era clara: reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. Querían que la biblioteca fuera un reflejo del universo, un compendio del saber humano sin precedentes. No se trataba solo de almacenar pergaminos y manuscritos. La biblioteca era un centro de investigación y aprendizaje, donde científicos, filósofos y escritores trabajaban juntos para expandir los límites de la comprensión humana. Pero, ¿cómo conseguían recopilar tanta información? La estrategia de los faraones de la dinastía ptolemaica fue agresiva y meticulosa. Cada barco que atracaba en Alejandría era registrado, y si transportaba algún manuscrito desconocido, era confiscado, copiado y luego devuelto a su dueño, en el mejor de los casos. A veces, los originales nunca regresaban. Se dice que entre sus estantes había obras de Aristóteles, Euclides y Arquímedes, pero también textos de culturas más antiguas, como Babilonia, Persia e incluso la India. Algunas leyendas afirman que la biblioteca albergaba textos de civilizaciones desaparecidas, registros de tecnología avanzada e incluso mapas de tierras desconocidas. Los distintos sectores de la biblioteca abarcaban desde astronomía y matemáticas hasta medicina y filosofía. Era un centro donde las ideas fluían sin restricciones, un faro de sabiduría en un mundo plagado de supersticiones. Pero, cuando un lugar concentra tanto poder en forma de conocimiento, inevitablemente se convierte en un objetivo. ¿Podría ser que la Biblioteca de Alejandría no se perdió por accidente, sino que fue destruida intencionalmente? En el siguiente capítulo, exploraremos los eventos que llevaron a su trágica desaparición y descubriremos quiénes fueron realmente los responsables. La caída de la Biblioteca de Alejandría sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Durante siglos, hemos escuchado diferentes versiones de cómo desapareció. Algunos dicen que fue consumida por un gran incendio. Otros creen que fue destruida poco a poco, a lo largo de los años, víctima de guerras, intolerancia y negligencia. Pero la pregunta más inquietante es, ¿fue un accidente o una eliminación intencional? Existen varias teorías sobre su destrucción, y cada una señala a un culpable distinto.
La primera versión, y quizás la más famosa, culpa a Julio César. En el año 48 a.C., durante su guerra contra Pompeyo, César ordenó incendiar los barcos enemigos en el puerto de Alejandría. El fuego, según algunos historiadores, se extendió hasta la ciudad y alcanzó la biblioteca, reduciendo a cenizas incontables volúmenes de conocimiento. Pero, si esto fuera cierto, ¿por qué otras fuentes mencionan que la biblioteca continuó existiendo después de César? Otra teoría sugiere que la biblioteca sufrió una destrucción gradual. En el siglo III después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Aureliano, Alejandría fue devastada por conflictos internos, y con ello, la biblioteca podría haber sido afectada. Pero nuevamente, algunas fuentes indican que la institución seguía en pie. Luego, en el siglo IV después de Cristo, otro evento oscuro ocurrió. Se ha señalado a los cristianos, específicamente bajo el mandato del emperador Teodosio I, como responsables de su destrucción. En un intento de erradicar la herejía pagana, templos y lugares de conocimiento antiguos fueron destruidos en nombre de la fe. Es posible que la Biblioteca de Alejandría haya sido una víctima de esta cruzada ideológica. Finalmente, la última versión apunta a los musulmanes durante la invasión árabe en el siglo VII después de Cristo. Se dice que el califa Omar, al ser consultado sobre qué hacer con los manuscritos de la biblioteca, respondió: «Si estos libros contienen la misma enseñanza que el Corán, son innecesarios. Si contienen algo diferente, son peligrosos. Destrúyanlos». Y así, según la leyenda, los pergaminos fueron usados como combustible para los baños públicos durante meses. Sin embargo, todas estas versiones tienen un problema en común: no hay pruebas definitivas de ninguna de ellas. Algunos historiadores creen que la biblioteca no desapareció en un solo evento catastrófico, sino que fue decayendo con el tiempo, sus libros saqueados, vendidos o simplemente olvidados. Pero si la biblioteca albergaba conocimientos revolucionarios, podría ser que su destrucción no fue solo una cuestión de guerra o religión, sino un acto deliberado para suprimir información. En el próximo capítulo, exploraremos qué tipo de conocimientos pudieron haber sido eliminados, y si algunos de ellos aún podrían haber sobrevivido en secreto. Si la Biblioteca de Alejandría realmente contenía el conocimiento más avanzado del mundo antiguo, surge una pregunta inevitable: ¿qué información fue destruida para siempre? Y más inquietante aún, ¿había algo que alguien no quería que supiéramos? Se dice que la biblioteca almacenaba manuscritos de todas las grandes civilizaciones, desde Egipto y Grecia hasta Babilonia, India y China. Entre sus estantes podrían haber existido textos que desafiaban todo lo que creemos saber sobre la historia. Uno de los mayores misterios es si la biblioteca contenía documentos sobre civilizaciones aún más antiguas que las conocidas oficialmente. Los sacerdotes egipcios hablaban de épocas predinásticas, de dinastías que existieron miles de años antes de los faraones registrados. ¿Podrían haber existido pruebas escritas de esto dentro de la biblioteca? Otro aspecto intrigante es el conocimiento técnico. Algunos creen que en sus archivos había tratados sobre ciencia y tecnología muy avanzados para su tiempo. Se dice que Arquímedes ya trabajaba en principios cercanos a la mecánica moderna, y que en Alejandría existían estudios de óptica, energía y máquinas que habrían cambiado el mundo si no se hubieran perdido. También se rumorea que la biblioteca contenía mapas que detallaban regiones desconocidas, quizás incluso América, siglos antes de que Cristóbal Colón zarpara. ¿Podría ser que las antiguas civilizaciones sabían más sobre la geografía del mundo de lo que la historia oficial nos dice? Pero el aspecto más polémico es el conocimiento prohibido. Algunas teorías sugieren que la biblioteca guardaba información sobre antiguos rituales, prácticas alquímicas o incluso textos considerados peligrosos por las autoridades de la época. Podría haber habido registros sobre energías ocultas, medicinas avanzadas o incluso secretos sobre el origen de la humanidad.
Si la destrucción de la Biblioteca de Alejandría fue un acto intencional, entonces es posible que no haya sido solo un ataque contra el conocimiento, sino contra verdades que algunos querían ocultar para siempre. Pero, ¿y si parte de este conocimiento sobrevivió? En el próximo capítulo, exploraremos la posibilidad de que fragmentos de la Biblioteca de Alejandría hayan llegado a otros lugares del mundo y que su legado aún esté vivo en las sombras. Si la Biblioteca de Alejandría contenía secretos invaluables, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente todo se perdió? ¿O parte de su conocimiento logró sobrevivir de alguna manera? Algunas teorías sugieren que, antes de su destrucción, algunos manuscritos fueron rescatados y transportados a otros lugares. En la época, la biblioteca no era solo un edificio, sino una red de conocimiento conectada con otros centros de sabiduría. Esto ha llevado a especular que ciertos textos podrían haber terminado en lugares como la Biblioteca de Pérgamo, un rival intelectual de Alejandría, donde se desarrolló el pergamino como alternativa al papiro egipcio. Los archivos de Constantinopla, que albergaban innumerables textos antiguos antes de la caída del Imperio bizantino. Monasterios cristianos y templarios, donde muchos escritos fueron copiados y escondidos para evitar su destrucción. Bibliotecas islámicas como la Casa de la Sabiduría en Bagdad, donde se preservaron y tradujeron obras de la antigüedad. Incluso, hay quienes creen que ciertos textos terminaron en lugares más oscuros, como los archivos secretos del Vaticano. ¿Podrían existir documentos ocultos que contienen fragmentos de la Biblioteca de Alejandría, escondidos del público por razones que desconocemos? Algunas pruebas sugieren que fragmentos de este conocimiento sí sobrevivieron. El astrónomo Claudio Ptolomeo, el médico Galeno y el matemático Diofanto vivieron después de la supuesta destrucción de la biblioteca y parecían tener acceso a conocimientos muy avanzados. Esto indicaría que parte de los escritos sobrevivieron al menos por un tiempo. Pero el misterio más intrigante es, si algo realmente sobrevivió, ¿qué clase de información sería tan importante como para ser ocultada hasta hoy? En el próximo capítulo, exploraremos una teoría aún más inquietante: la posibilidad de que el conocimiento de la Biblioteca de Alejandría no solo haya sobrevivido, sino que haya sido deliberadamente escondido y controlado por ciertas élites a lo largo de la historia. Si parte del conocimiento de la Biblioteca de Alejandría logró sobrevivir, ¿por qué nunca salió a la luz? ¿Y si algunos de estos textos fueron ocultados intencionalmente por ciertos grupos de poder? A lo largo de la historia, la información siempre ha sido un arma poderosa. Reyes, emperadores y líderes religiosos han controlado qué se puede saber y qué debe permanecer en las sombras. No es descabellado pensar que algunos de los conocimientos de la biblioteca pudieron representar una amenaza para la estructura de poder de la época, y quizás incluso para la actual. Existen teorías que afirman que ciertos textos de la biblioteca contenían conocimientos científicos adelantados a su tiempo que desafiaban la visión del mundo que las élites querían imponer. También, registros históricos alternativos que podrían haber contradicho las narrativas oficiales sobre el origen de la humanidad y de grandes civilizaciones. Y claro, misterios esotéricos y alquímicos, posiblemente vinculados a sociedades secretas como los Rosacruces, los Templarios o incluso los masones. Algunas evidencias de esta censura pueden encontrarse en eventos históricos concretos. Durante la Edad Media, muchos textos antiguos fueron destruidos, mientras otros quedaron bajo el resguardo de órdenes religiosas. Un ejemplo es la Biblioteca Vaticana, que contiene documentos tan antiguos y restringidos que pocas personas en el mundo pueden acceder a ellos. Pero la pregunta más inquietante es, ¿alguien todavía posee este conocimiento? Hay quienes creen que ciertos grupos de poder, gobiernos o instituciones han mantenido fragmentos de los textos de la Biblioteca de Alejandría y han utilizado este conocimiento para su propio beneficio. Y si esto fuera cierto, ¿qué secretos podrían estar ocultos hasta el día de hoy?
En el próximo capítulo, analizaremos una de las posibilidades más sorprendentes. ¿Podría existir en algún lugar del mundo una copia desconocida de la Biblioteca de Alejandría esperando ser descubierta? Si la Biblioteca de Alejandría fue el mayor depósito de conocimiento de la antigüedad, surge una pregunta fascinante. ¿Podría haber existido una copia secreta en algún lugar del mundo? Algunas teorías sugieren que ciertos textos originales de la biblioteca fueron replicados y ocultados antes de su destrucción. De hecho, en la antigüedad era común que los escribas hicieran copias de documentos valiosos, especialmente en un centro de conocimiento tan avanzado como Alejandría. Existen varias hipótesis sobre dónde podría haberse escondido este tesoro intelectual en los templos egipcios. Algunos creen que antes de la caída de la biblioteca, sacerdotes egipcios pudieron haber llevado los manuscritos a templos secretos en Luxor o Karnak, preservándolos lejos de la vista de los invasores. En los archivos del Vaticano, documentos antiguos sugieren que el cristianismo primitivo pudo haber heredado parte del conocimiento de Alejandría. ¿Podrían estar estos textos ocultos en los archivos más restringidos de la Iglesia? En monasterios del Himalaya, algunos mitos afirman que ciertas escrituras llegaron hasta remotos monasterios tibetanos, donde habrían sido resguardadas por monjes budistas. En la legendaria biblioteca de Bagdad, antes de su destrucción en el siglo XIII, la Casa de la Sabiduría Islámica albergaba miles de manuscritos traducidos de antiguas civilizaciones. ¿Podría haber sido heredera de los conocimientos alejandrinos? Otra teoría aún más controvertida es que existe una biblioteca secreta, oculta a la humanidad, donde los textos más valiosos del mundo han sido reunidos por siglos. Algunos la llaman la Biblioteca de los Iluminados, otros la vinculan a sociedades secretas como los masones, los templarios o incluso agencias gubernamentales. Si una copia de la Biblioteca de Alejandría realmente existe en algún lugar, esto cambiaría por completo nuestra comprensión de la historia y de los conocimientos perdidos. Pero hay algo aún más intrigante. ¿Qué sucedería si alguien descubriera esta biblioteca hoy en día? En el próximo capítulo, exploraremos los intentos modernos de reconstruir el legado perdido de Alejandría y cómo la tecnología podría estar acercándonos a un hallazgo revolucionario. Durante siglos, la Biblioteca de Alejandría fue vista como una reliquia del pasado, una joya intelectual irremediablemente perdida en las llamas de la historia. Pero, ¿y si te dijera que, en cierto modo, su legado podría estar renaciendo hoy? Los avances tecnológicos y la digitalización del conocimiento están permitiendo algo que nunca antes fue posible: la reconstrucción de bibliotecas antiguas a partir de fragmentos dispersos. Uno de los proyectos más ambiciosos en este sentido es la Biblioteca de Alejandría Moderna, inaugurada en 2002 en Egipto. Aunque no contiene los textos originales, su propósito es similar: reunir y preservar el conocimiento de la humanidad. Pero más allá de este esfuerzo físico, la era digital nos ha dado una herramienta aún más poderosa: la digitalización de manuscritos antiguos. Universidades y bibliotecas de todo el mundo están escaneando documentos históricos para que puedan ser estudiados en línea. Inteligencia artificial aplicada a textos antiguos. Algoritmos avanzados pueden analizar fragmentos de papiros, reconstruyendo partes perdidas y traduciendo escritos antiguos con mayor precisión. El acceso masivo al conocimiento. Con la conectividad global, cualquier persona en el mundo puede acceder a libros, investigaciones y descubrimientos que antes estaban reservados solo para una élite. Estos esfuerzos hacen surgir una pregunta fascinante: ¿y si en algún rincón del mundo todavía existe un manuscrito original de la Biblioteca de Alejandría esperando ser descubierto? Los arqueólogos continúan explorando ruinas e investigando antiguas bibliotecas, en busca de pistas que podrían reescribir la historia. Es posible que aún existan rollos escondidos en algún templo, monasterio o archivo secreto. La idea de reconstruir la Biblioteca de Alejandría no es solo una cuestión académica.
Es un símbolo del deseo humano por el conocimiento y la verdad. ¿Pero estamos listos para saber todo lo que estuvo perdido? Ahora, en la conclusión, reflexionaremos sobre el impacto de este legado y dejaremos una pregunta para que los espectadores se sumen a la conversación.